mandamiento. Así que vamos a orar e iniciamos. Santo Padre que estás en los cielos, seguimos delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias por este tu día en el cual estamos reunidos y gracias porque podemos abordar tu ley, tu santa ley moral y seguir aprendiendo de tu carácter para que nuestras vidas cada día se asemejen más a nuestro Señor Jesucristo. Rogamos tu dirección, tu guía, tu bendición, tu gracia para poder aprender y aplicar todas estas verdades. Nos quedamos en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, siguiendo con el estudio del libro de Éxodo, estamos ubicados en Éxodo capítulo 20. Y como ya sabemos, estamos estudiando los 10 mandamientos de la ley de Dios y hoy nos corresponde el cuarto mandamiento, de los versículos 8 al 11, referente al día de reposo. Este mandamiento lo hemos abordado bastante, por eso en esta mañana vamos a hacer una revisión de la forma práctica de cómo guardarlo. Sin embargo, vamos a hacer también una introducción para ubicarnos en el tema. Infortunadamente, hermanos, el cristianismo de nuestros días presenta una actitud de rechazo hacia este mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11. Dando por sentado la mayoría de las denominaciones que se profesan cristianas, dan por sentado que el día de reposo es algo que pertenece al Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y que por lo tanto los creyentes del nuevo pacto no tenemos el deber moral de observarlo. Quizás algunos no lo digan con estas palabras tan estructuradas, pero lo que aprendimos en el estudio, en el sermón, su práctica, nos da a entender eso. Ellos creen que cuando hablamos de día de reposo, eso es antiguo. Y la iglesia del Nuevo Testamento no está obligada ni instruida a guardar ese día. Hagamos el ejercicio y lo invito a que lo haga cuando tenga la oportunidad. Pregunte a alguien que profese el cristianismo si los mandamientos están vigentes. Y no dudarán en dar un sí como respuesta. Usted le pregunta a alguien que profesa el cristianismo, ¿los mandamientos de la Biblia están vigentes? Claro, obvio, es la palabra de Dios. Claro que es pecado la idolatría, claro que es pecado tomar el nombre de Jehová en vano. Por supuesto que la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. La Biblia condena el asesinato, le van a decir. El adulterio, Dios lo condena. El hurto, el falso testimonio o la codicia. Todo eso es pecado porque la Biblia lo condena. Pero ¿qué del día de reposo? No, eso no es para la iglesia. Eso era para los judíos, profanando así este mandamiento que Dios ha dado en su ley. Yo ya he hecho el ejercicio y no tienen problema en decir que sí, los mandamientos están vigentes, todos excepto el cuarto, ese no. Ahora, hermanos, vamos a leer Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Dice así el cuarto mandamiento de la ley de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Antes de adentrarnos en lo que vamos a hacer hoy, que es observar o revisar cómo es que se guarda el día de reposo de forma práctica, vamos a repasar un poco lo
lo que ya muchos de nosotros entendemos, para refrescar estos conceptos. Recordemos en primer lugar, hermanos, que el día de reposo fue instituido en la creación. No es cierto lo que algunos enseñan, que el día de reposo se originó en la ley de Moisés o en el monte Sinaí. Si somos cuidadosos al leer la Biblia, va a ser evidente que el día de reposo no se origina en el monte Sinaí, cuando Jehová da las tablas de piedra que fueron escritas con su dedo, que eso es muy importante. Si leemos atentamente las palabras que acabamos de revisar en Éxodo 20, somos trasladados ¿a dónde? Al principio de todo. El día de reposo fue establecido por Dios mismo cuando acabó su obra creativa. De hecho, cuando leemos Éxodo 20 del 8 al 11, ¿por qué Jehová nos manda a trabajar 6 días y reposar uno? ¿Cuál es el argumento de Éxodo 20, 8 al 11? Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. O sea, Éxodo dice que lo debes guardar porque en Génesis Dios nos dio el ejemplo. Así que, hermanos, el fundamento de Éxodo 20, 8 al 11 para guardar un día de reposo es que nos vayamos al principio de todo. Es el fundamento que Dios mismo nos dio al Él crear y reposar en el séptimo día. Vayamos entonces a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, como expresa un autor, el hecho de que Dios haya reposado en el séptimo día de la creación, después de haber trabajado 6 días en la creación, da origen al concepto de semana para el hombre. Luego, es de mucha importancia apreciar que Dios haya escogido esta manera de obrar, trabajar 6 días y reposar uno, porque es evidente que Él tenía un propósito. ¿Por qué Dios crea todas las cosas en 6 días y al cesar su obra creativa reposa en el día séptimo? ¿Cuál era ese propósito? Bueno, además de enseñarnos asuntos escatológicos, que va a haber un reposo futuro, eso está en Hebreos 4, sin duda alguna, hermanos, el propósito era el de establecer un modelo de conducta para el hombre, basado en su propia conducta. Es decir, la vida del hombre como criatura moral, hecha a la imagen y semejanza del Creador, debe basarse en el ejemplo del Creador, al trabajar 6 días y reposar el séptimo. Así que tengan en mente eso. En Génesis Dios estableció un patrón para el ser humano. De entrada, entonces, creemos que debemos guardar un día de 7 porque Dios mismo estableció ese patrón en la creación. Se trata de una ordenanza de la creación que debe ser guardada. Entonces, esa idea de que el día de reposo empieza en Éxodo 20 es falsa, porque ya en Génesis Dios estableció un patrón: trabajar 6 días y reposar. Ahora surge la pregunta: ¿por qué reposó Dios el séptimo día? ¿Por qué ordenó todo de manera que todas las obras registradas en Génesis 1 se completaran en 6 días y entonces reposó? ¿Será que el Dios eterno Jehová se cansó? Y voy a hacer un paso porque se cansó. No puede ser, porque la Biblia nos enseña que el Dios eterno, que es Jehová, el cual creó los confines de la tierra,
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, en Isaías 40:28. Así que no pensemos que Dios se cansó y cogió un día para reposar. No. Dios, hermanos, ¿por qué reposó y por qué consigna esto al principio de la Sagrada Escritura? Solo hay una respuesta, como ejemplo para el hombre. Dios está estableciendo un ejemplo a seguir en Génesis. Se basa en la autoridad divina, directamente en las palabras de Cristo, cuando Él dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios le da a la humanidad esto, un día para reposar. Dios deja de crear y obviamente sigue sosteniendo el mundo, pero Él en ese séptimo día da ese patrón de la conducta que deben seguir los hombres. Fue hecho para el hombre el día de reposo. No olvidemos además que luego de que Dios cesa su obra creativa, dice que Dios declara el día séptimo como bendito y dice que lo santifica. Esas dos palabras son muy importantes, hermano, porque desde el mismo principio de la creación, Dios está diciendo, hay un día que es apartado, hay un día que es bendecido por mí de forma especial. Como afirma otro autor, hay un dato interesante aquí en Génesis 1. Quizás muchos al leerlo se han dado cuenta, otros lo han pasado. Si usted lee Génesis 1, al final de cada uno de los 6 días, va a encontrar que la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana, el día primero. Y fue la tarde y la mañana, vamos a revisarlo, por ejemplo, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Génesis 1:13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y así, usted puede revisar el versículo 19, 23 y 31. La tarde y la mañana conformaban un día. Pero en Génesis 2, del 2 al 3, el texto que leímos ahorita, no leemos y fue la tarde y la mañana el día séptimo. No dice, hermanos, lo que sucedió el octavo día. El Espíritu Santo aquí en Génesis no menciona cuándo termina el día séptimo. ¿Por qué? Bueno, esta omisión en las Escrituras tiene una razón divina, y debido a eso es que nosotros debemos prestar atención. ¿Por qué no dice y fue la tarde y la mañana el día séptimo? Solo dice que Dios reposó en el séptimo día, lo santificó y lo bendijo. Seguramente, hermanos, esto nos está indicando que esta es una indicación de que la observancia del día de reposo no acabaría nunca. Sería perpetua mientras durase el tiempo. Y por eso Dios la establece en Génesis. Está diciendo, esta ordenanza va a transcurrir con el tiempo, no es algo que va a acabar. Quizás acabarán algunas cosas, como vamos a aprender, con la ley ceremonial de por qué el sábado. Pero el principio dado en Génesis permanecería para el hombre. Reposar un día de 7. Ese dato es muy importante. Además, Génesis 2 no contiene nada que nos ayude a determinar cuál día de nuestra semana fue ese primer séptimo día. No sabemos qué día cayó ese primer séptimo día, porque recuerde que no había nombres aquí, sino día primero, día segundo, día tercero. No sabemos qué día cayó el primer día de reposo. No tenemos, dice este autor, absolutamente ninguna manera de saber si cayó un sábado, domingo o algún otro día de la semana. Por la sencilla razón de que no podemos asegurar qué día empezó la primera semana. Recuerde que no dice
fue la tarde y la mañana el día séptimo. No dice, solo dice que hubo un séptimo día y Dios lo dejó así. Lo único que sabemos, y esto es todo lo que necesitamos saber por el momento, hermanos, es que el séptimo día fue el siguiente a los 6 días de trabajo manual. O sea, Dios dio ese principio en Génesis. Después de 6 días de trabajo, habrá un séptimo que es de reposo. Así que tengamos eso en primer lugar muy claro. El día de reposo fue establecido en el Génesis. Es una ordenanza creacional y Dios mismo nos está dando el patrón para la conducta humana. De tal manera que Cristo diga que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, en Marcos 2:25. Esto para que, porque algunos van a salir con esa idea de que eso es de Éxodo 20 y el día de reposo empezó mucho antes. Lo estamos viendo aquí en Génesis y de hecho usted puede leerlo cuando esté estudiando Génesis, que incluso antes de Éxodo 20 ya Dios había instruido al pueblo a recoger el maná porque se acercaba un día séptimo y todavía no estaba la ley. Así que vemos que desde Génesis, antes de llegar a Éxodo 20, ya se guardaba un día de fiesta, un día de reposo. En segundo lugar, creemos a la luz de la Biblia que el cuarto mandamiento está vigente porque hace parte del decálogo, la ley moral de Dios. Recuerden, hermanos, que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que existe un triple aspecto de la ley. Encontramos en la Biblia leyes morales, encontramos en la Biblia leyes civiles y encontramos leyes ceremoniales. Todo lo ceremonial, todo lo ritual, incluido el sábado judío, todo lo que sea parte del sistema ceremonial judío, sacrificios, ofrendas, rituales, todo eso es una sombra de Cristo. Y por eso todo eso ya caducó. Eso lo leemos en Colosenses 2, 16 al 17. Puedes revisarlo en casa. En Hebreos 10, 1 y en Hebreos 9, 10. Colosenses 2, 16 al 17, Hebreos 10, 1 y Hebreos 9, 10. Esos pasajes nos enseñan que todo el sistema ceremonial judío quedó atrás porque Cristo lo cumplió. Era una sombra de Cristo, incluido el sábado judío. Por eso en Colosenses Pablo dice: nadie lo juzgue en días de reposo, luna nueva, porque el día como tal tenía un aspecto ceremonial. Así que la ley ceremonial fue cumplida en Cristo. Por eso no hacemos sacrificios, no celebramos fiestas de primicia, de tabernáculo, no guardamos el sábado, porque todo aspecto ceremonial quedó en Cristo, fue cumplido en Cristo. Las leyes civiles hacían parte del Estado de Israel como nación. Por lo tanto, no vamos a tener todo eso acá, porque ellos estaban en una teocracia. Solamente sacamos principios civiles de esa ley que Dios dio a Israel. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, hermanos, esta ley no es abrogada. Los 10 mandamientos son una regla de vida y conducta para el verdadero creyente. Y eso sí, todos 10 están vigentes. Y hay una infinidad de pasajes que podríamos revisar que nos hablan de la vigencia de la ley moral. Por ejemplo, vamos a revisar uno que otro y los otros ustedes lo leen en casa. Mateo 5, las palabras de Cristo. Mateo 5, 17. Cristo nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, los mandamientos. También hay otro pasaje bastante interesante sobre la vigencia de la ley en Santiago 2. Santiago 2, 10 al 11. Santiago 2. Dice allí Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley
pero ofender en un punto se hace culpable de todos. ¿Y cuál ley está hablando Santiago? Bueno, él nos va a explicar, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago llama a la ley moral la ley de la libertad. Está vigente, porque el que comete el que transgrede un mandamiento, dice Santiago, los transgrede todos. Además, está vigente la ley moral, hermano, porque ustedes recordarán la definición de pecado en 1 de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. O sea que si hay pecado es porque hay ley, porque la ley nos conduce precisamente a mirar nuestros pecados. Usted puede revisar en casa también Jeremías 31:34, cuando el nuevo pacto promete que esa ley que Dios dio en tablas, ahora la escribiría ¿dónde? En el corazón. Así que la ley de Dios está vigente, porque ahora está en nuestro corazón. Jeremías 31:34. Y Romanos 3:31, cuando Pablo está hablando de la justificación por la fe, dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque ahora en Cristo nos capacita el Espíritu para obedecer los mandamientos. Así que hermanos, no se dejen confundir con algunos que dicen que la ley de Dios está abrogada. La ley ceremonial sí, la ley civil sí, pero el aspecto moral de la ley, eso está vigente, porque nos habla de esa regla de vida y conducta para nosotros los verdaderos creyentes. Puede también revisar usted Romanos 7:12 en casa, Romanos 7:22 y Romanos 7:25. Pablo allí dice que él se deleita en la ley de Dios, por lo tanto tiene que estar vigente la ley de Dios. Muy bien, así que ya llevamos a esas dos consideraciones. La ley es un mandamiento creacional. Dios estableció en la creación un patrón para el hombre. Y en segundo lugar, los 10 mandamientos están vigentes porque hacen parte de la ley moral, que de acuerdo al Nuevo Testamento está vigente para el creyente como una regla de vida y conducta. En tercer lugar, recordemos que ahora bajo el nuevo pacto y la resurrección de Jesucristo, nosotros guardamos el primer día de la semana, el domingo, como día del Señor. Cuando revisamos detenidamente el Nuevo Testamento, hermano, se hace un énfasis en este día de la resurrección de Cristo. Y la práctica de los apóstoles del primer siglo nos demuestra que los creyentes se reunían el primer día de la semana como el día de la adoración. Por ejemplo, Hechos 2:1, usted lo puede revisar. Si usted lo conecta con Levítico, nos enseña que el día de Pentecostés cayó el primer día de la semana. Además, Lucas 24:1 y Juan 20:1 hacen el énfasis en que Cristo resucitó ese primer día, el primero de la semana. Vamos a revisar Juan 20:1 para ver ese aspecto. Juan 20:1. Hay un énfasis aquí en Juan sobre este primer día. Dice, bueno, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces se menciona el primer día. Versículo 19 de Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, etc. Y versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
porque recuerde que Tomás no estuvo primero, entonces Cristo se les aparece 8 días después. Así que hay un énfasis en Juan sobre este primer día de la semana, el día de la resurrección. Ahora, si vamos a 1 Corintios 16, es interesante que las ofrendas se recolectaran el primer día de la semana. Y ese debe ser el patrón que seguimos como iglesia. El primer día de la semana, como ordena allí el apóstol Pablo. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo. ¿Por qué en otro día? En ese día que la iglesia estaba reunida y la recolección se hacía en ese día. Además, encontramos en Hechos 20, hermanos, la iglesia primitiva. Si no estuviese allí, tuviésemos un problema, pero si esto pasó en la iglesia primitiva, quiere decir que era una práctica de la iglesia. Hechos 20, 6 al 7. Hechos 20, 6 al 7. Mire la práctica apostólica. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos unimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Este detalle nos da a entender que efectivamente ese día se reunían los creyentes. Y aquí hay una referencia al partimiento del pan, que se refiere seguramente a la práctica de la comunión, de la cena del Señor. Así que, hermanos, podemos tener la seguridad que estamos guardando el día de Jesucristo, el día de la resurrección, que según todos los comentaristas están de acuerdo en que ya al final de este tiempo primitivo, con el último apóstol, Juan le llama a este día el día del Señor, en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Juan dice que él estaba en el Espíritu en un día, porque recuerde que él estaba exiliado. Apocalipsis 1:10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en el griego se nos da alusión a ese día, a Curis, el día de ese Señor resucitado, del Señor ahora soberano. Así que, con base al nuevo pacto, con base a que el sábado judío quedó abolido por ser sombra de Cristo, con base a la resurrección el primer día de la semana, con base a la práctica apostólica de este primer día, es que nosotros nos reunimos el primer día de la semana como el día del Señor. Y nuestra confesión bautista lo resume así, en el capítulo 22, párrafo 7. Así como es ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres, recuerden, el día de reposo fue dado en la creación para el hombre. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el final del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Esa es la posición de la Iglesia Bautista Reformada. Guardamos el primer día de la semana como el día del Señor, con base al nuevo pacto y con base a la resurrección de Cristo, y por supuesto con base a este detalle de la iglesia primitiva. Así que no tengamos ningún temor, hermanos, en reunirnos hoy, primer día de la semana, como el día del Señor. De hecho, tienen un gran error los que siguen guardando el sábado, porque el sábado tiene aspecto ceremonial que incluso ni ellos mismos pueden guardar. Ahora,
Después de estas tres consideraciones que hemos dicho, que es un mandamiento operacional, que está vigente porque hace parte de los 10 mandamientos, que es el primer día de la semana, con base en la resurrección de Cristo y el nuevo pacto. Después de esto, hermanos, quiero centrarme en esta mañana, en el tiempo que nos queda, en el aspecto práctico de este mandamiento, porque aquí es donde se nos da más duro a veces por causa de nuestro pecado. ¿Cómo es que guardamos este día para la gloria de Dios? ¿Cómo guardar el día del Señor? Bueno, leímos en Génesis 2, del 1 al 3, que Dios bendijo este día, que Dios lo declaró bendito y además lo santificó. En el cuarto mandamiento además se nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que nosotros pecamos muchas veces, hermanos, al quebrantar este cuarto mandamiento, porque no tenemos claro lo que se nos está diciendo. Se nos está pidiendo, hermanos, honrar a Dios en este día y hacerlo de tal forma que sea un día santificado, un día apartado, un día bendito. Esas palabras nos deben ayudar a empezar a entender cómo es que guardamos este día. Un día apartado. Como explica un autor, Dios decidió separar un día del resto de los días de la semana para hacer de él un día especial, y en su palabra repetidas veces nos mandó a respetar esta separación. ¿Sabe que cuando yo empecé a conocer de este tema, en verdad fui confrontado porque, el hombre no puede creerse más sabio que Dios? Si Dios dio el patrón en Génesis de que hay un día de fiesta que hay que guardar, es porque es así, ¿ya? En el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificar. Él lo ordenó. El verbo santificar, como algunos saben, viene de una palabra hebrea kadosh, que significa separado o dedicado. El diccionario del Nuevo Testamento lo traduce como un acto por el cual una persona o cosa se apartaba especialmente para Dios. Se consagra o se hace sagrada, exclusiva para Dios. Así que la persona consagrada o el objeto consagrado, en este caso el día, no debe emplearse en trabajos ordinarios y debe tratarse con especial cuidado porque es propiedad de Dios. Por lo tanto, santificar el día de reposo es apartar un día del resto para el culto a Dios. Y por supuesto, como vamos a aprender, no significa simplemente que debemos destinar un día para reunirnos para el servicio dominical y después ir a hacer lo que se nos antoje el resto del día. Apartar un día para culto a Dios significa mucho más. Incluso vamos a aprender que sin estar aquí en el lugar de reunión, debemos guardar el día de reposo en nuestro hogar o donde nos encontremos. Si usted recuerda la confesión de fe en el capítulo 22, párrafo 8, se nos da una luz sobre cómo que se guarda este día. Obvio, basado en las Escrituras, que es lo más importante. El día de reposo se guarda santo para el Señor. Cuando los hombres, después de su debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observa un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedica todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y misericordia. Este párrafo nos va a ayudar, hermanos, a mirar detalladamente cómo es que guardamos el día del Señor. Así que estemos atentos. En primer lugar, de forma práctica, hermanos, para guardar este día debemos prepararnos. Preparación. Mire que la confesión dice: después de la debida preparación de su corazón.
y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Ese es el primer paso, decirlo así. Además, basándonos en la Biblia, ¿por qué cree usted que el mandamiento dice acuérdate? Acuérdate del día de Dios. Es algo que no nos debe tomar por sorpresa. Afortunadamente reconocemos que con nuestro pecado muchas veces nos toma por sorpresa. El Señor quiere que esté en nuestra agenda, que esté programado, previsto, preparado de antemano. No es algo improvisado que nos toma por sorpresa, ese no es el deseo de Dios. Esto indica la importancia de observar con diligencia este precepto, dándole atención especial y la honra que merece. Revisando a un autor me encontré con varios consejos prácticos sobre cómo prepararnos para este día. Dice este autor, en esta preparación podemos destacar: 1. Dejar listo todo lo necesario para que el día del Señor no estemos ocupados en quehaceres cotidianos. Y él pone ejemplos prácticos: aseo, trabajos o arreglos domésticos, estudios, trabajos remunerados, etc. Dejemos todo listo para que este día no tengamos que estar con nuestra mente pendiente en eso que es normal durante los 6 días, pero que hoy debería estar separado de nosotros para dedicarlo al Señor. Así que dejemos todo lo necesario listo, hermanos, en la semana. Segundo, prepare el corazón durante la semana para sacar el máximo provecho de este día. Debe ser algo que nuestro corazón ya entre semana está allí moviéndose. Se acerca el domingo, se acerca la enseñanza. Y nuestro corazón anhele eso. Como decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tercero, ore por el culto y por la bendición en ese día. Oremos por eso entre semana. Los que tengan la oportunidad de reunirse, ¿verdad?, en los cultos de oración o desde sus hogares. Oremos por el culto y el estudio del día del Señor. Y por supuesto, para prepararnos debemos asistir, como estamos aquí, a la adoración pública con el espíritu adecuado y presentación personal que dé importancia y solemnidad a este día. Incluso esos detalles, hermanos, de cómo vamos a venir, no por la ropa en sí, es la preparación. Que el domingo en la mañana yo no tenga que estar viendo qué me voy a poner. Detalles como esos a veces nos roban el poder guardar este día como debe ser. Estamos corriendo o estamos mirando qué buscar y qué guardar y qué no guardar. Además, este autor nos dice que para la preparación debemos guardar el debido descanso la noche anterior. ¿Cuánto fallamos en eso? A mí, por ejemplo, el Señor me confrontó en esto, porque evidentemente, si yo trasnocho el sábado, ¿cómo voy a estar aquí? Evidentemente mi cuerpo va a querer dormir. Eso es algo normal, pero que no debería pasar, porque debería prepararme y saber que para el domingo debo tener mis sentidos preparados. Dice este autor, guarde el debido descanso la noche anterior. El siguiente consejo que da este autor: planifique la semana de tal manera que deje desocupado este día para adoración pública y privada, actividades de la iglesia y obras de misericordia. Es decir, la semana debe estar organizada teniendo en cuenta que este día es del Señor. Y el último dice planificar para evitar por todos los medios que otros trabajen. Este también es muy interesante, hermano. Por supuesto, aquí se exceptúan casos de necesidad, de transporte, algo que sea urgente, que hay que conseguir, pero en nuestra preparación debemos planificar todo de tal manera que hagamos mínimamente trabajar a otros. Porque, ¿cómo invitamos al que tiene su negocio abierto hoy? ¿No le ha pasado que la primera excusa que sacan es esa? Es que tengo que atender el negocio. Así que en cierto momento
Analizando esto fui confrontado. Si yo predico que hay que trabajar 6 días y reposar 1, pero si yo deliberadamente el domingo voy donde mi amigo que tiene su negocio, ¿qué le estoy diciendo con mi actitud? Que está bien que él trabaje, porque que un día soy yo y él está allá en el mundo. Es algo, hermanos, que tenemos que aprender a planificar. Por supuesto, exceptuando casos de necesidad, pero que la planificación involucre eso, hacer que mínimamente todos trabajen en este plan. Y por supuesto, algo que ha ayudado mucho a la iglesia de Sagún, no sé si aquí en Corozal lo hagan, pero sería bueno, es leer los textos, enseñar y practicar los himnos que se entonarán en la adoración pública. Por ejemplo, en Sagún, el hermano que preside, el día antes envía todo el orden del culto. Y así en la casa nos podemos preparar leyendo el texto paralelo, leyendo los himnos, leyendo el texto del sermón, y es algo de mucha bendición. Así que, hermanos, es un dato que también sirve para la preparación de este día. Así que estas consideraciones nos invitan a prepararnos para este día. Podrán haber muchas más, pero la idea es esa, hermanos: organizarnos y prepararnos para que este día estemos aquí sin tener que involucrar nuestros asuntos cotidianos de entre semana. Preparemos el corazón para este santo día. En segundo lugar, dice este autor que para guardar debidamente del Señor debemos santificarlo. Ya vimos la preparación, ahora vemos la santificación. Y si volvemos a leer allí en la confesión, mire que se nos dice, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado todos sus asuntos cotidianos, observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos. Es decir, además de prepararnos para guardar este día, hay un aspecto que involucra la santificación, es decir, apartarlo. Nótese cómo dice el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que debemos apartar todo el día, hermano, para los asuntos del Señor. Aquí también necesitamos la guía de Dios, porque nuestra carne se resiste a eso. Yo sé que ustedes han visto eso y muchos lo vivimos, que nosotros entendíamos que había que cumplir con las 2 horas de culto de la iglesia y después yo puedo hacer lo que a mí se me antoje porque ya es mi tiempo. Pero al estudiar este mandamiento sabemos que esa actitud no es correcta. Dice un autor, mire lo que él comenta: hace poco fui a una iglesia en donde los hermanos me comentaron que comenzaban el servicio dominical a las 7 de la mañana. Al principio pensé, qué hermanos tan consagrados. Pero ¿cuál era la verdadera razón por la cual tenían el culto tan temprano? Preguntó este autor. Ellos decían: así podemos librarnos de esta carga y ocupar el resto del día para pasear, ir al supermercado y divertirnos. Y dice este autor: es increíble que esto esté pasando. Incluso en iglesias que dicen creer en el día de reposo. Es terrible, hermano, porque mire la actitud. Yo cumplo con esto, o sea, la actitud religiosa. Cumplo con las 2 horas y después me voy a hacer mis diferentes actividades. Pero el mandamiento no nos dice eso. El mandamiento nos dice que debemos guardar este día para santificarlo. Es un día que debemos apartar para fines santos. Tales actitudes se manifiestan porque no se ha entendido que el día del Señor debe ser apartado. Debemos observar un día completo. Después de 6 días de labores, reposar en el Señor, apartando un día para Él. Santificar el día del Señor significa dar el enfoque y propósito correcto de este día. No es nuestro día, hermanos. Recuerde cómo lo llamó Juan: es el día del Señor. Es un día especial, apartado, único entre los 7 días. Santo. El Señor mismo lo santificó, lo diferenció del resto de los días para el bienestar nuestro y para su gloria.
No se debe hacer en él las mismas obras y tareas que hacemos el resto de los otros días. Es algo que nos cuesta, debemos confesarlo, pero debemos pedir al Señor que nos dé la gracia para hacerlo. Y este autor nos da algunos ejemplos. ¿Cómo es que lo vamos a santificar? Bueno, primero él nos dice, teniendo un reposo semanal. El mandamiento explícitamente nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, ¿qué debemos hacer? Cesar nuestras labores. No somos más sabios que Dios. Dios nos dio el patrón, lo reitero, y la primera forma de santificar este día es cesando nuestras labores, trabajos y asuntos cotidianos. Dios lo santificó, lo apartó para ejercicios santos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La semana se planifica 6 días ordinarios y uno para la adoración pública y privada. El día del Señor no se vive como el resto de los otros días. Recuerden que Dios nos dio el patrón, un día de fiesta. Y en Nehemías, por ejemplo, nos da un ejemplo de algo que sucedió sobre este aspecto. Vamos a leer Nehemías 13. Nehemías 13, versículo 15. Algunos ya lo han leído y nos da un gran principio, hermano, para que nosotros no estemos involucrados en eso. Nehemías 13:15 nos dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en el que vendían las provisiones. También, versículo 16, había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que el día de reposo no introdujeran carga, y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré de mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Miren lo que sucedió allí, porque se entendía que tal actividad ese día era una profanación, era algo que estaba en contra de la ley de Dios. Y este principio que ocurrió en el pueblo judío debería ser un principio para nosotros, no estar involucrados en estas actividades en este día. Hoy el mundo está en eso. Esto es un retrato de lo que está pasando hoy. Solo es salir a ver los almacenes, las ventas, y el mundo lo ve normal. Pero Dios dijo: acuérdate que yo en Génesis 6 días creé todas las cosas y reposé. Ese es el patrón. Así que, hermanos, un reposo semanal, así santificamos este día. Segundo, labores, ocupaciones, diversiones seculares no son para este día, pues este es un día apartado. Aquí muchos no están de acuerdo con nosotros. ¿Por qué no irnos para cine hoy? ¿Por qué no irnos para playa hoy? ¿Por qué no irnos a un paseo? Pero cuando entendemos que este es un día apartado,
que Dios nos ha dado 6 días para esas cosas, entendemos que hoy no es el día para tales actividades. Es un día santificado. Nuestras diversiones tienen lugar en los 6 días. Además, hermanos, como tercero, notemos lo que el mandamiento prohíbe: realizar cualquier obra que pueda impedir la santificación de este día. Cualquier obra que te impida, hermano, apartar este día para Dios, debes desecharla en este día. Es claro, si hay algo que hoy tienes que te impide crecer espiritualmente y dedicarte a Dios en este día, eso no es para hoy. Debes desecharlo, recuerde, santificarlo. Esa palabra dice muchas cosas. ¿Sabe que alguna vez, cuando no vivía en Sagún, alguien que no cree en el día de reposo, pero que va a una iglesia, me decía, bueno, si así es la cosa, tienes que darme una lista de las cosas que tengo que hacer hoy para yo guardar este día? Y sin embargo, hermanos, ese no es el propósito. O sea, no es que ahora yo le voy a entregar a cada uno lo que se hace y lo que no se hace. Eso se llama legalismo, fariseísmo. Pero mi respuesta para él fue algo que me enseñaron. Vamos a Isaías 58, un texto que también hemos leído en otras ocasiones. Isaías 58, 13 al 14. Dice este principio que está aquí. Es un principio porque así lo guardaba el pueblo judío. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, este día para nosotros debe ser un deleite, una delicia. Si no es así, quiere decir que estamos guardándolo como lo hacían muchos judíos, una carga. ¿Qué carga tener que guardar el domingo? ¿Qué carga? No está el corazón en eso. Pero al leer este texto podemos ver que no es que hay que tener una lista de lo que hay que hacer y lo que no hay, y lo que no. Es entender que este día es un día de deleite en Dios, un día de delicia en las cosas espirituales, un día que Dios nos ha dado para no buscar nuestra voluntad, sino la suya. Tengamos este principio en nuestra mente y de seguro guardaremos el día de reposo con el corazón. Un día que llamaremos delicia, santo, glorioso. Así que alguien podría decir, bueno, si es un día de reposo, yo considero que yo reposo mejor viendo televisión o paseando con mi familia. Ese es mi reposo. Alguien podría decir eso. Pero ahí está el problema. Como dice este autor, allí está el detalle. Usted considera eso. Pero nuestro Dios, en otras palabras, te está diciendo, yo te voy a mostrar lo que en verdad va a darte reposo en este día. Yo mismo. Casi podríamos decir que Dios nos está retando con las palabras que leímos en Isaías 58. Si tú dejaras de hacer todas tus cosas, si dejaras de lado tus propios pequeños e ilusorios descansos y placeres, entonces te deleitarás en mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó el deleite en Dios? ¿No cree que lo necesita mucho más, dice este autor, de lo que necesita ver un partido o ir al cine? Allí cuando entendemos, hermanos, de por qué no ir al cine hoy, por qué no ir a playa, es que hoy es un día que nos da un deleite mayor. Hoy hay un deleite mayor que es Cristo, el Evangelio, la enseñanza, la comunión. No que ir al cine o playa esté abiertamente malo, eso es la libertad de cada quien, pero para eso tiene 6 días. Hoy es un día apartado para el Señor. Así que ya sabemos, hermanos, preparemos el corazón con todos estos consejos
consejo. Santifiquemos el día con todos estos consejos. Como tercero, adoremos a Dios públicamente en la iglesia local. Así también guardamos o santificamos este día. Adoremos a Dios públicamente. Los verdaderos creyentes deben reunirse públicamente para tributar adoración al Dios verdadero en el día del Señor. No es opcional, no es una recomendación que tengamos que asistir al culto público. Esto es un deber, es una forma de santificar este día. Usted conoce el texto, Hebreos 10, 24 y 25. No dejando de congregar, tienen por costumbre. Y allí el autor de Hebreos dice que cuando nos congregamos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Así que cuando un creyente falta el día del Señor a la iglesia, corre un peligro grande. ¿Qué va a hacer en su casa? Obvio, exceptuando los casos de enfermedad o situaciones que sacan de las manos. Pero la regla es esa. El creyente tiene que reunirse públicamente en el día del Señor con los demás creyentes. ¿Qué daño ha causado ese asunto de la virtualidad? Hasta hoy día, hermanos, los conozco. Hay personas que se escuchan los cultos en las casas por YouTube. Se ya me come. Por decir eso, ¿verdad? La reunión pública es parte de guardar el día del Señor. Y Hebreos 10 nos lo deja muy claro. En la oración pública, bueno, guardamos este día con oración afectuosa y ferviente, escuchando atentamente y con reverencia las enseñanzas, entonando salmos, himnos y cantos espirituales y participando de las ordenanzas, en especial la Santa Cena. Así que cuando usted está ahí sentado escuchando el sermón, ¿qué está haciendo? Adorando al Señor. Cuando está cantando, está adorando. Cuando está leyendo la lectura congregacional, está adorando. Cuando está ofrendando, está adorando. Hoy es un día de culto público en la iglesia local. Así que para el verdadero creyente, perderse un día del Señor debe ser algo innegociable. Innegociable. Por supuesto, exceptuando situaciones que salgan de las manos. Pero la norma es esa, hermanos. Deleítate y añora cuando vayas a estar aquí. Esto es un día de delicia que Dios nos ha dado. Y es para su gloria. Bueno, además de adorar a Dios públicamente, el día del Señor se guarda en privado, en el hogar, en la familia. No solo es un día de reunión pública. Muchos creyentes presentan este problema, es que no sé cómo guardarlo en mi casa. También en nuestros hogares debemos seguir santificando este día, y es aquí donde muchos fallamos con frecuencia. De forma privada, hermanos, es un día que deberíamos aprovechar al máximo. Es un día en el que debemos usar los medios de gracia con más intensidad. Si hay un día en el que debes orar más, es hoy. Si hay un día en el que debes leer más la Biblia, es hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque somos conscientes. Entre semana hay muchas cosas. Entre semana hay muchas labores, muchas situaciones. Y Dios en su bondad nos ha dado este día para santificarlo y dedicarlo a Él con estas actividades privadas. Dice una cita de este autor: entre semana a veces no tenemos tanto tiempo como quisiera para orar, leer la Biblia o para meditar en el Señor. Sabemos que deberíamos hacerlo más y nos duele no hacerlo lo suficiente cuando nos vemos que la semana nos ha absorbido. Pero el día de reposo, con su momento de culto privado, es el tiempo indicado para darnos fuertes dosis de meditación, fuertes dosis de lectura de la palabra, fuertes dosis de oración. Es el momento especial para examinar nuestros corazones hoy, hermanos, a fondo, para arrepentirnos por nuestros pecados. Hoy es el día, y para renovar promesas con Dios. Es el día y momento para encerrarnos en nuestra alcoba y pedir que nadie nos interrumpa o salir a perdernos entre la naturaleza y derramar nuestras almas a nuestro Creador. Ha leído en Génesis cuando dice
parece que Isaac iba a meditar hacia afuera, hacia las afueras. No recuerdo la cita textual. Eso lo podemos hacer en este día. Existen tantas riquezas escondidas en el día de reposo. Si tan solo llegáramos verdaderamente a él, podríamos saborearlas, dice este autor. Así que cuando alguien me dice, es que no sé qué voy a hacer el día de reposo en mi casa, quiere decir que tiene que estudiar el tema, porque hoy podemos hacer muchas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Además, el predicador, el teólogo Juan Calvino decía, el día de reposo, el fin de este mandamiento es que muertos a nosotros, a nuestros propios afectos y a nuestras obras, meditemos en el reino de Dios y como efecto de esta meditación nos ejercitemos en los caminos que Él ha ordenado. Es decir, este es un día para meditar más en todo lo que hemos aprendido, en nuestros caminos, en nuestros pecados. Hermano, esto es un día que Dios nos ha dado para nuestro bienestar. Y si no lo aprovechamos y si no lo estamos honrando, estamos entonces propagando este día. ¿Cómo estamos guardando el día de reposo en nuestro hogar? Esa es una pregunta crucial. Como familia, es de gran importancia entonces guardar el día del Señor. Y bueno, este autor da 5 aquí consejos sobre ese momento como familia en el día del Señor, en la devoción familiar. Deben leer y estudiar las Escrituras, deben cantar himnos para Dios, deben orar, incluyendo acción de gracias, arrepentimiento y súplicas. Deben tener conversaciones piadosas en familia, explicando porciones de la Biblia. Hoy es el día para que los padres hablen con sus hijos más sobre los asuntos espirituales. En resumen, hermanos, hoy día del Señor, los hogares deben esforzarse por hacer el culto familiar, el devocional familiar. Que esa instrucción bíblica no falte hoy en el día del Señor. Muchos hogares no lo hacen y las consecuencias se ven en muchos aspectos de su familia. Un dato que nos da la historia sobre cómo guardaban las familias este día, dice que en los primeros tiempos, después de sus devociones personales y privadas, la familia se juntaba para orar, leían las Escrituras, recitaban los preceptos doctrinales y compartían sentimientos prácticos para edificación mutua. Hasta cierto punto, ellos lo hacían cotidianamente, pero cada día también finalizaba con devociones similares. Pero el día del Señor lo hacían con mayor intensidad. O sea, el culto familiar lo hacían normalmente, pero hoy en el día del Señor dice la historia que las familias hacían esto con más intensidad. Así que hermanos que tienen su familia conformada, sigan este ejemplo. Hoy es un día para eso. Hoy es el día del Señor. Y bueno, finalmente, en este día debemos dedicarnos a hacer obras de necesidad y misericordia. Obras necesarias son aquellas sin las cuales no podemos subsistir. Pero por supuesto, hermanos, planeemos todo porque no podemos tomar esto como excusa. Es que esa es una obra de necesidad, pero yo la podía preparar el día antes. Por ejemplo, cuando nos quedamos a almorzar en el día del Señor, una preparación es tener los alimentos listos desde el día antes, para no tener que ese mismo domingo estar buscando a ver qué se va a comer. Eso es algo práctico, que con la ayuda del Señor se puede lograr. Así que este autor dice, cuidémonos de no dejar para el día del Señor las cosas que muy bien podemos hacer antes, alegando ese día que tenemos que hacerlas por necesidad o conveniencia. Dice aquí este autor, porque si la necesidad o la conveniencia la sabíamos con anterioridad, nuestra prudencia y devoción cristiana tendría que haber encontrado la manera de hacerlas antes de este día santo, para poder dedicar todo el día al servicio del Señor con las menores distracciones e impedimentos. Así que hacemos la aclaración, en este día se pueden hacer obras que son por necesidad. Aquí dice un autor, incluso como
apagar un incendio y prender fuego. O en el caso de que un profesional de la salud le solicite que alguien está muy grave y tenga que atenderlo, él debe hacerlo porque eso es una obra de misericordia. Pero debemos cuidarnos de no tomar este día para hacer obras que podíamos hacer con anterioridad para no involucrarnos hoy. Y por supuesto, hermanos, hoy es un día para que ustedes expresen gran misericordia con el prójimo, visitar al enfermo, ayudar al necesitado, predicar el evangelio. Hoy es un día que puede y debe hacerlo, hermanos. Es el día para eso, hacer el bien a nuestro prójimo en este día, siguiendo el ejemplo de Cristo. Usted puede ver en Lucas capítulo 6, Marcos capítulo 2, cómo los fariseos cuestionaban a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo y Jesús los confrontaba. Si su buey se cae, no lo van a coger. Así que allí en Lucas nos dice el Señor, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito hacer obras de misericordia. Es lícito ayudar al prójimo en el día de reposo. Así que recuerden, hacer obras de necesidad y obras de misericordia. Pueden revisar los pasajes de Mateo 12 y Marcos 2, donde Jesús aborda este tema, que es lícito hacer el bien a nuestro prójimo en el día de reposo. Así que, hermanos, como aplicación de esta revisión, decirles que el día del Señor no es un día para el ocio. Al contrario, hermanos, es un día de mucha actividad, pero actividad para el reino de Dios. Es un día en que debemos deleitarnos en Jehová, como dice Isaías 58. Y debemos pedir al Señor que nos ayude a hacerlo. Ver este día como un día de deleite, un día en el que mi mente, mi corazón, mi cuerpo está al servicio de Él, para honrarlo en este día, para reposar de mis labores y apartar un día para Él. Sigamos todos estos consejos que nos ha brindado la Escritura y tengamos en nuestra mente el versículo 8 de Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oremos, hermanos, y así